Las noches siempre fueron tranquilas en el crematorio. Silenciosas, rutinarias, casi como si el lugar entero hubiera aprendido a respetar la calma de los muertos. Cuando acepté este trabajo, lo hice porque no le temía a la muerte. Más bien, me intrigaba. Mi nombre es Santiago y llevo trabajando en un crematorio de Monterrey por más de 2 años. Nunca me había sucedido algo fuera de lo común hasta aquella noche. Todavía hoy, mientras escribo esto, me pregunto si todo fue real o si mi mente me jugó una trampa. Pero hay cosas que no pueden explicarse tan fácilmente. Era un martes, el tipo de noche aburrida que arrastra las horas con lentitud. Mi compañero, Luis, me pidió permiso para salir temprano porque su hija estaba enferma. Yo acepté quedarme solo. Después de todo, no había mucho que hacer. Solo teníamos un cuerpo pendiente por cremar, una mujer que había sido víctima de un incendio en un departamento. Todo estaba listo, el horno encendido, los papeles firmados. Pensé que sería una noche más, una más de esas que terminas olvidando al día siguiente. Pero me equivoqué. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando empecé el proceso. El crematorio estaba vacío y las únicas luces encendidas eran las de la sala principal y el cuarto del horno. Recuerdo haber puesto música en mi celular para llenar el silencio, algo que siempre hacía cuando me quedaba solo. Mientras operaba los controles del horno, algo extraño ocurrió. La música se detuvo de repente. Revisé mi celular, pensando que la señal de internet había fallado, pero la pantalla mostraba algo más, un mensaje de error que nunca había visto antes, un símbolo que no entendí. Me sentí desconcertado, pero lo dejé pasar. Entonces, escuché algo. Al principio no lo entendí bien, como si el sonido se hubiera colado desde otra habitación. Pensé que quizás era el viento, pero me di cuenta de que no había ventanas abiertas. Sentí un impulso de voltear hacia la sala de cuerpos, pero me obligué a concentrarme en mi tarea. Mientras vigilaba el horno, me pareció oír mi nombre. Santiago. Fue claro, aunque apenas perceptible. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Sabía que estaba solo. Luis ya había salido hacía más de 1 hora. La lógica me decía que era mi imaginación. Pasar tantas horas solo en un lugar como este puede jugarte trucos mentales. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación incómoda que empezaba a formarse dentro de mí, como si el ambiente hubiera cambiado, como si el aire ahora pesara más. Decidí dar una vuelta rápida por el lugar para calmar mi mente. Caminé hacia la sala de cuerpos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, noté algo raro. La puerta de la cámara donde se encontraba la mujer estaba entreabierta. Estoy seguro de haberla cerrado antes de comenzar el proceso. Me acerqué y la cerré con más fuerza, pensando que quizás no lo había hecho bien al principio. Pero mientras daba la vuelta para regresar al horno, vi algo que me detuvo en seco. Las luces del pasillo parpadearon por un instante, apenas 1 segundo. Mi primer pensamiento fue que debía ser un problema eléctrico. Este tipo de cosas pasaban a veces en el edificio. Regresé al cuarto del horno, pero apenas di un paso dentro, noté que algo estaba mal. El horno, que había dejado funcionando perfectamente, estaba apagado. Ninguna de las luces del panel de control estaba encendida, como si el sistema entero hubiera colapsado. Me acerqué para revisarlo, pero no encontraba ningún fallo evidente. Revisé los interruptores de la sala, pero todo parecía estar en orden. Lo único fuera de lugar era el horno. De repente, la temperatura de la sala pareció bajar. Lo noté porque mi respiración se hizo visible frente a mí, como si estuviera en un cuarto congelado. Eso no tenía sentido. El horno genera tanto calor que es imposible sentir frío en esa sala, incluso en pleno invierno. Entonces lo sentí, la certeza de que no estaba solo. Volví a la sala de cuerpos. No sé por qué, pero algo me empujó a revisar de nuevo. Apenas crucé la puerta, mi mirada se detuvo en la cámara donde estaba la mujer. La puerta estaba abierta otra vez, aunque esta vez por completo. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente buscaba una explicación racional.
Tal vez el mecanismo estaba defectuoso. Eso debía ser. Pero cuando miré adentro, el cuerpo no estaba ahí. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que veía. La camilla estaba vacía. Revisé las demás cámaras, pero todo estaba en orden. Los demás cuerpos permanecían donde los había dejado, perfectamente etiquetados. Volví a la cámara original, esperando que mis ojos me jugaran una mala pasada, pero no. El cuerpo seguía desaparecido. En ese momento, una sensación de incomodidad me envolvió. Algo no estaba bien y no podía explicarlo. Salí rápidamente del cuarto, pensando que tal vez alguien había entrado al edificio. Revisé las puertas de entrada y salida, pero estaban cerradas con llave. No había señales de que alguien más estuviera allí. Decidí regresar al cuarto del horno. Quería terminar con el proceso y salir de ese lugar lo antes posible. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me detuvo de golpe. Una figura, de pie al final del corredor. No me moví, esperando que mi visión se aclarara, pero no desapareció. Era una mujer. Estaba de espaldas, su cabello largo y desordenado caía por su espalda. Mi mente trataba de encontrar una respuesta lógica, pero nada encajaba. Di un paso hacia adelante y entonces se giró. Nunca olvidaré lo que vi. Su rostro estaba completamente quemado, como si el fuego hubiera devorado cada centímetro de piel. Sus ojos estaban vacíos, pero parecían mirarme directamente. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, ni siquiera apartar la vista. Sentí que el tiempo se detenía. De repente, la mujer dio un paso hacia mí. Fue lento, pero seguro, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Instintivamente, retrocedí sin apartar los ojos de ella. Su presencia parecía llenar el pasillo, como si el aire se volviera más pesado con cada movimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente encontré la fuerza para correr. Me encerré en la oficina principal y bloqueé la puerta con todo lo que encontré a mi alcance. Mi respiración era rápida y descontrolada mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Miré las cámaras de seguridad, buscando alguna señal de lo que estaba pasando. Lo que vi fue aún más perturbador. La figura de la mujer caminaba lentamente por los pasillos, pero no aparecía en todas las cámaras. A veces parecía desaparecer y reaparecer en otro punto del edificio. Entonces, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad, excepto por el brillo tenue de las pantallas de las cámaras. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar a Luis, pero mi celular no tenía señal. Estaba completamente incomunicado. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Fue tan intenso que pensé que iba a derribarla. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Otro golpe, más fuerte que el primero. Y luego otro. Sentía que el aire en la sala se volvía más denso con cada impacto. Finalmente, el golpeo cesó. Pero el silencio que siguió fue aún peor. Durante lo que pareció una eternidad, no escuché nada más. Reuní el valor para mirar por la rendija de la puerta. No había nadie allí. Sin pensarlo dos veces, decidí salir corriendo del edificio. Abrí la puerta de emergencia y me lancé hacia el estacionamiento. Mientras corría hacia mi auto, volví a ver esa figura, esta vez en una de las ventanas del crematorio. Estaba inmóvil, observándome mientras me alejaba. Esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Al día siguiente renuncié sin dar explicaciones. Luis me llamó para preguntar qué había pasado, pero no tuve el valor de contárselo. Hoy, cada vez que paso cerca de ese crematorio, siento una inquietud inexplicable. A veces me pregunto quién era esa mujer y qué quería de mí. Tal vez nunca lo sabré. Pero hay una cosa que sí tengo clara, no volveré a ese lugar, ni aunque mi vida dependa de ello. El ataúd vacío. Cuando trabajas en un crematorio, la muerte se vuelve algo rutinario. Entras a la morgue, revisas papeles, operas el horno y al final del día te vas a casa como si nada hubiera pasado. Yo era joven,
apenas un aprendiz en el crematorio de una pequeña ciudad en Texas, y no me asustaba el ambiente lúgubre. Pensaba que nada podría impresionarme. Pero todo cambió en 2007, durante una noche que no puedo sacar de mi cabeza. La razón por la que el crematorio cerró meses después nunca fue del todo explicada, pero yo sé lo que vi y lo que experimenté, y eso no se lo deseo a nadie. El día comenzó como cualquier otro. Mi jefe, el señor Green, era un hombre de pocas palabras y se encargaba de las tareas más delicadas, mientras que a mí me dejaban los trabajos simples, mover ataúdes, limpiar, encender el horno. Esa tarde llegó algo inusual. Un camión pequeño estacionó en la entrada y 2 hombres bajaron un ataúd. Era sencillo, sin decoraciones, y no tenía ninguna etiqueta o identificación. Algo raro, considerando que todos los cadáveres llegan con documentación precisa. Los hombres no dijeron mucho, solo firmaron unos papeles y se fueron. El señor Green revisó la hoja de registro y se dio cuenta de que estaba incompleta. No había nombres, ni causa de muerte, ni siquiera el peso estimado del cuerpo. Era como si alguien lo hubiera enviado a propósito, esperando que nadie hiciera preguntas. Cuando se lo mencioné, me encogí de hombros, pensando que algún error administrativo era la causa. Carol Green decidió abrir el ataúd, y esa fue la primera señal de que esa noche no sería como las demás. El ataúd estaba vacío. No había nada dentro, ni un cadáver, ni ropa, ni algún objeto personal. Absolutamente nada. Recuerdo que Green se quedó parado frente a él, rascándose la cabeza mientras yo sentía una incomodidad que no podía explicar. Lo cerró de nuevo, refunfuñando algo sobre errores ridículos y se fue a su oficina. Yo me quedé ahí, observando ese ataúd como si algo estuviera mal en su simple existencia. Me repetí que no tenía sentido preocuparme, que seguramente era un problema que se solucionaría al día siguiente. Pero el ambiente en el crematorio parecía diferente esa noche, y conforme avanzaron las horas, las cosas se pusieron peor. Green se fue temprano, dejándome encargado de cerrar el lugar y asegurarme de que el horno quedara apagado. No era algo inusual. El crematorio funcionaba a un ritmo lento por las noches, y yo estaba acostumbrado a quedarme solo. Revisé las cámaras, los controles, y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Pero ese ataúd vacío seguía en la sala de recepción, como si no perteneciera a ese lugar ni a este mundo. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Alrededor de las 11 de la noche, mientras revisaba el inventario de herramientas, las luces del crematorio comenzaron a parpadear. Esto tampoco era raro, el edificio era viejo y el sistema eléctrico fallaba ocasionalmente. Sin embargo, esa noche, los parpadeos parecían diferentes. No eran cortos y aleatorios como siempre. Las luces titilaban de manera uniforme, como si algo estuviera controlándolas. Me detuve y levanté la mirada, observando cómo la sala se llenaba de sombras que bailaban al ritmo del parpadeo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No sé cómo describirlo con precisión. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera caminando con pasos firmes sobre el piso de concreto. El problema es que yo estaba solo. Salí al pasillo y me detuve, esperando escuchar algo más, pero el sonido había desaparecido. Caminé hacia la sala de recepción, donde aún estaba el ataúd vacío, pero no encontré nada extraño. La incomodidad que sentía desde que abrimos ese ataúd comenzó a crecer, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Regresé al cuarto principal del horno para seguir trabajando. Sin embargo, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más claro, y venía desde el pasillo central. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia allí, con las luces parpadeando sobre mí como si algo quisiera que me detuviera. Cuando llegué al pasillo, lo vi. Era una figura alta, delgada, parada justo al final. Estaba completamente quieta, como si supiera que la estaba observando. No puedo describir su rostro, porque estaba demasiado lejos para distinguirlo, pero había algo en su postura que me llenó de una sensación inexplicable de rechazo. Estaba de pie frente a la puerta del horno. El sentido común me decía que me fuera de allí, que dejara todo y saliera corriendo, pero algo en mí no podía moverse.
Sentía como si esa figura estuviera esperando que me acercara, que diera el primer paso hacia ella. Después de un largo momento de inmovilidad, finalmente avancé. Mis pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío, y con cada metro que recorría, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. Pero cuando llegué a la puerta del horno, la figura había desaparecido. Miré alrededor, revisé cada rincón de la sala, pero no había señales de nadie. Sentí un impulso irracional de abrir el horno, como si algo me dijera que ahí estaba la respuesta. Lo apagué y abrí la puerta con cuidado, pero el interior estaba completamente vacío. Ningún cuerpo, ninguna ceniza, nada fuera de lo normal. Volví a la sala de recepción, decidido a sacar el ataúd de allí. Pero cuando llegué, noté algo que no había estado antes. La tapa del ataúd estaba abierta y dentro había algo. No era un cuerpo, sino una colección de objetos, una muñeca vieja, una Biblia con las páginas desgarradas y un reloj de bolsillo detenido a las 3:17. No entendía qué significaba todo eso ni por qué había aparecido allí. Decidí cerrar la tapa, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La oscuridad en el crematorio era absoluta. Ni siquiera la luz de las lámparas de emergencia se encendió. Estaba solo, rodeado por una negrura que parecía infinita. Avancé lentamente hacia la pared, buscando a tientas el interruptor principal. Entonces lo sentí. No un golpe, ni un movimiento, sino una presencia. Algo estaba allí conmigo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba observándome. Cuando finalmente encontré el interruptor y encendí las luces, no había nada. Pero el ataúd, ese ataúd vacío, ahora estaba en el centro de la sala, como si alguien lo hubiera movido mientras yo buscaba la luz. Me acerqué, y esta vez no tuve el valor de abrirlo. Decidí que ya era suficiente. Tomé mis cosas y salí corriendo del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando le conté todo al señor Green, él me miró con una expresión que mezclaba escepticismo y preocupación. Me dijo que no había rastro del ataúd en la sala de recepción. Revisé las cámaras de seguridad junto a él, pero durante toda la noche no se registró nada extraño. Ni el parpadeo de las luces, ni la figura en el pasillo, ni el movimiento del ataúd. Todo estaba en perfecto orden, como si mi experiencia hubiera sido un producto de mi imaginación. Poco después de ese incidente, el crematorio cerró sus puertas de manera definitiva. Oficialmente, fue por problemas financieros, pero los rumores decían otra cosa. Había empleados que hablaban de ruidos inexplicables, de sombras que aparecían en las cámaras y de objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Nunca hablé de lo que vi esa noche, al menos no hasta ahora. Todavía pienso en ese ataúd vacío. En lo que había dentro, en lo que vi en el pasillo y en lo que sentí cuando las luces se apagaron. A veces me pregunto si alguien más ha tenido que enfrentarse a algo parecido. Pero sobre todo, me pregunto si lo que sea que habitaba ese ataúd, lo que sea que movía las luces y caminaba por los pasillos, se quedó en ese crematorio o si encontró la manera de salir. La música en el crematorio. La muerte tiene una forma curiosa de recordarte que está presente. Puedes trabajar con ella a diario, como lo hice yo, y convencerte de que es algo natural, inevitable. Pero de vez en cuando ocurre algo que desmorona esa lógica, algo que no tiene explicación y que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Mi nombre es Javier, y durante 6 años trabajé en un crematorio en San Diego. Pensé que había visto todo, que nada me sorprendería. Pero nunca había imaginado que una noche de rutina me dejaría marcado para siempre. Esa noche, la música me enseñó que la muerte no siempre guarda silencio. Era una noche tranquila, como muchas otras. El trabajo en un crematorio rara vez se sale del guión. Recibes los cuerpos, verificas los documentos, preparas los hornos y sigues el procedimiento al pie de la letra. Aquella noche no era diferente. Me había quedado solo, ya que mi compañero de turno tuvo que ausentarse por un imprevisto familiar. No me molestó, de hecho, solía disfrutar de la soledad.
Había algo reconfortante en el silencio del lugar, roto solo por el zumbido de las máquinas y el chasquido ocasional de las herramientas. Había recibido un cuerpo ese mismo día, el último que procesaría antes de terminar mi turno. Era un hombre mayor, de unos 60 años, según los documentos. Su nombre era Alexander Boan. No había mucho más en su expediente, vivía solo, sin familia cercana, y había sido encontrado muerto en su apartamento días después de haber fallecido. La causa de muerte se había registrado como un paro cardíaco. Pero lo que llamó mi atención fue un pequeño detalle en la nota del forense, pianista profesional. Vivió recluido en sus últimos años. Era curioso cómo esas pequeñas anotaciones daban algo de humanidad a los cuerpos que recibíamos. Me imaginé a Alexander en vida, sentado frente a un piano, con las manos moviéndose ágilmente sobre las teclas. Pero dejé de lado mis pensamientos. Había trabajo por hacer. El cuerpo de Alexander estaba preparado, y el horno estaba encendido, rugiendo con un calor que podía sentir incluso desde varios metros de distancia. Revisé que todo estuviera en orden antes de proceder. Coloqué el cuerpo en la camilla, lo trasladé al horno y cerré la puerta de acero con un sonido seco. Ajusté los controles de temperatura y activé el proceso. Luego me senté en el escritorio de la sala principal para revisar algunos papeles pendientes. Todo era rutinario, mecánico. Pero esa noche estaba a punto de volverse cualquier cosa menos ordinaria. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo escuchara. Fue un sonido suave al principio, casi imperceptible, como si viniera desde muy lejos. Me quedé inmóvil, intentando identificarlo. No era el zumbido habitual del horno ni el crujido del metal expandiéndose por el calor. Era algo diferente, algo que no tenía lugar en ese espacio. Era música. Una melodía lenta, melancólica, que parecía resonar en el aire a pesar de que no había ninguna fuente visible. La música era hermosa, pero al mismo tiempo me llenó de una sensación inexplicable, como si no debiera estar escuchándola. Me levanté de mi silla, sintiendo como el sonido parecía envolver toda la sala. Seguí el rastro de la música, que se hacía más clara con cada paso que daba. La melodía venía del horno. Me detuve frente a la puerta metálica, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Era imposible. El horno estaba encendido, a más de 1000 grados. Nada podía provenir de ahí dentro, y mucho menos una melodía. La música continuó, y aunque no reconocía la pieza, había algo en ella que me resultaba inquietantemente familiar. Como si las notas me hablaran de algo perdido, de algo que había sido olvidado. No pude resistir el impulso de abrir el horno. Desactivé el sistema y tiré de la puerta con cuidado. Un calor intenso escapó de su interior, acompañado de un silencio absoluto. La música había desaparecido. Miré dentro del horno, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Las llamas ardían con su fuerza habitual, y el cuerpo de Alexander se estaba reduciendo a cenizas, tal como debía ser. Me quedé ahí parado, mirando el interior del horno, esperando que la música volviera. Pero no lo hizo. Cerré la puerta y me alejé, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez el cansancio me estaba afectando. Volví a mi escritorio, decidido a terminar mi turno sin darle más vueltas al asunto. Pero entonces la música regresó. Esta vez fue más clara, más insistente. No venía del horno, sino de toda la sala. Las notas resonaban como si alguien estuviera tocando un piano justo frente a mí, aunque no había ningún instrumento a la vista. Me levanté de nuevo, sintiendo como el aire a mi alrededor parecía vibrar con cada acorde. La melodía era más compleja ahora, más intensa, como si alguien estuviera ejecutando una pieza que demandaba toda su concentración. Mis manos temblaban mientras recorría la sala, buscando una explicación. Revisé cada rincón, cada máquina, pero no encontré nada que justificara lo que estaba escuchando. Era como si la música no tuviera origen, como si simplemente existiera, sin razón ni lógica. Entonces noté algo que me hizo detenerme. Las cenizas de Alexander, que ya estaban casi completamente procesadas, parecían moverse dentro del horno. Al principio pensé que era el efecto del calor,
pero al mirar más de cerca me di cuenta de que formaban patrones. Las partículas se organizaban en líneas, curvas, como si alguien estuviera dibujando algo en el aire. Me acerqué, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Entre las cenizas se formó una figura clara, un pentagrama musical. Me quedé helado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las líneas eran perfectas, como si una mano invisible las hubiera trazado con precisión. Y aunque no soy músico, reconocí las notas en el pentagrama. Eran las mismas que había estado escuchando. La música provenía de las cenizas, como si Alexander estuviera interpretando su última pieza desde el más allá. No podía moverme. Sentía que algo indescriptible llenaba la sala, algo que no podía ver pero que estaba presente. Las cenizas continuaron moviéndose, dibujando más notas, más líneas, hasta completar lo que parecía ser una composición entera. Luego, de repente, todo se detuvo. Las cenizas se desplomaron, regresando a su estado normal, y la música cesó. El silencio que quedó fue abrumador. Cerré el horno de inmediato y apagué las máquinas. Terminé el proceso apresuradamente, incapaz de quedarme un segundo más en esa sala. Coloqué las cenizas de Alexander en la urna, asegurándome de sellarla con firmeza. Me fui a casa esa noche sin decirle a nadie lo que había ocurrido. Durante días, la melodía se quedó conmigo. La tarareaba sin darme cuenta, como si se hubiera grabado en mi memoria. A veces, en los momentos de silencio, juraba escucharla de nuevo, débil, como un recuerdo lejano. Investigué más sobre Alexander, pero no encontré mucho. Era un pianista que había tenido cierto éxito en su juventud, pero que había caído en el olvido con el tiempo. Vivió sus últimos años solo, componiendo piezas que nadie escuchó. Nunca le conté a mis compañeros lo que pasó esa noche. No habría sabido cómo explicarlo. Pero aún pienso en Alexander, en esa melodía que parecía cargada de tristeza y desesperación. Me pregunto si, de alguna manera, logró completar su obra final, si esas notas eran su manera de dejar algo detrás, de asegurarse de que no sería olvidado. Y lo logró. Porque aún hoy, cuando estoy solo, esa música vuelve a mí, como un recordatorio de que algunas cosas no se apagan con las llamas. El cadáver maldito. La morgue no es un lugar para cualquiera. Lo entendí desde mi primer día de trabajo, hace ya 5 años. Mi nombre es Rosa, y soy forense en Mérida. A diario convivo con la muerte de una manera que pocos podrían soportar. La gente suele imaginar que mi trabajo es frío, clínico, como si los cuerpos fueran solo objetos inertes esperando ser analizados. Pero lo que la mayoría no sabe es que algunas muertes parecen resistirse, como si no quisieran terminar su historia en esa mesa de acero. Esa idea no era más que una curiosidad que rondaba en mi cabeza hasta el día en que llegó el cuerpo de aquella mujer. Desde entonces, ya no miro mi trabajo de la misma manera. Era un viernes por la noche. Las guardias nocturnas suelen ser tranquilas, pero esa noche algo se sentía diferente. Recuerdo que la camioneta del servicio forense llegó cerca de las 10 de la noche, dejando un único cadáver para ser procesado. Al abrir la bolsa de traslado, encontré el cuerpo de una mujer mayor, de unos 70 años. Había muerto en su casa, según el reporte. Todo parecía indicar un paro cardíaco, pero lo extraño era la manera en que había sido encontrada, rodeada de velas negras, símbolos tallados en las paredes y un altar improvisado en el centro de su sala. Uno de los paramédicos bromeó diciendo que se veía como la escena de una película de terror, pero para mí no tenía nada de divertido. La mujer era delgada, de rostro afilado y con un cabello blanco que parecía más largo de lo normal. Sus manos estaban cubiertas de tatuajes rudimentarios, líneas y figuras que no reconocí de inmediato, pero que parecían antiguos, como si pertenecieran a otro tiempo. Lo más perturbador era la expresión en su rostro. Sus ojos, aún abiertos, parecían fijos en algo que yo no podía ver, y su boca estaba entreabierta en lo que parecía una mezcla de asombro y desesperación. Antes de comenzar con el procedimiento, revisé su expediente. No había mucha información.
Su nombre era Ángela Ramos y había vivido sola durante años en una casa a las afueras de la ciudad. Según algunos vecinos, se dedicaba a la brujería y tenía una clientela regular que iba a visitarla en busca de favores y trabajos. No era la primera vez que escuchaba historias así. Mérida tiene una larga tradición de creencias místicas, pero nunca le había prestado mucha atención. Esa noche, sin embargo, sentí un peso extraño al leer esas palabras. Encendí las luces frías de la sala de autopsias y me puse los guantes. Procedí a revisar su cuerpo para encontrar cualquier marca o detalle que pudiera explicar algo más sobre su muerte. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño en su abdomen. Tenía pequeños cortes, perfectamente rectos, formando una figura que reconocí como un pentagrama. Había sido tallado con precisión y la herida parecía reciente, como si alguien la hubiera hecho poco antes de morir. No había registro de esta marca en el reporte inicial, lo que me pareció aún más raro. Mientras inspeccionaba su cuerpo, sentí algo extraño en la habitación. No era algo físico, sino una sensación de que el espacio a mi alrededor estaba cambiando. Miré hacia la mesa donde estaban mis herramientas y me di cuenta de que algo no estaba bien. Las pinzas que había colocado perfectamente alineadas ahora estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido. Pensé que tal vez las había colocado mal sin darme cuenta. Tomé una respiración profunda y las acomodé de nuevo. Minutos después, mientras preparaba el bisturí para realizar la incisión inicial, las luces de la sala titilaron. Eso no era completamente inusual, pero esa noche no paraban. Parecía que estaban a punto de apagarse por completo. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorando el parpadeo. Sin embargo, cuando me giré para tomar una de las pinzas, me di cuenta de que ya no estaban donde las había dejado. Ahora estaban al otro extremo de la mesa, como si alguien las hubiera empujado. Me quedé inmóvil, intentando entender lo que estaba pasando. Un ruido metálico rompió el silencio. Venía del carrito donde guardamos las herramientas adicionales. Al mirar, vi como una de las tijeras quirúrgicas se deslizó sola, cayendo al suelo con un golpe seco. Me agaché para recogerla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché otro ruido. El bisturí que había dejado sobre la mesa ahora giraba lentamente sobre sí mismo. Era como si algo invisible lo estuviera manipulando. Intenté mantener la calma. Quizá estaba cansada, quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí ignorar lo ocurrido y continuar con el procedimiento. Tomé el bisturí, limpié la hoja con cuidado y realicé el primer corte en la piel. En cuanto lo hice, las luces de la sala parpadearon violentamente, casi hasta apagarse por completo. Fue en ese momento cuando sentí un olor extraño, un aroma denso, como a hierbas quemadas mezcladas con algo más, algo rancio. No tenía idea de dónde venía, pero llenó la sala en cuestión de segundos. Me detuve y miré el cuerpo de Ángela. Por un momento, juraría que su expresión había cambiado. Su rostro parecía diferente. Era sutil, pero ahora su boca estaba más cerrada, y sus ojos parecían aún más profundos. Era como si su cuerpo estuviera reaccionando a lo que yo estaba haciendo. Me obligué a seguir trabajando, ignorando la sensación de que algo estaba mal. Sin embargo, mientras limpiaba el área alrededor de la incisión, noté algo que me heló la sangre. Las líneas del pentagrama en su abdomen comenzaban a oscurecerse, como si la piel estuviera ardiendo desde adentro. Dejé caer el bisturí y retrocedí, tratando de entender lo que estaba viendo. Las líneas se movían, como si cobraran vida. De repente, las herramientas sobre la mesa se cayeron todas al mismo tiempo, como si alguien las hubiera empujado con fuerza. El carrito donde guardábamos los utensilios quirúrgicos se volcó, esparciendo todo su contenido por el suelo. Fue entonces cuando escuché algo nuevo, un golpeteo, rítmico, que parecía venir de las paredes. Era lento, constante y cada vez más fuerte. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no había nada que pudiera justificar ese ruido. El olor a quemado se intensificó y en el aire comenzó a aparecer una especie de humo. No salía de las máquinas ni de ningún equipo. Era como si viniera del cuerpo de Ángela. Fue entonces cuando lo vi, algo se movía debajo de su piel.
Pequeñas ondulaciones recorrían su abdomen como si algo estuviera tratando de salir. En ese momento, el pánico me invadió. Apagué las luces principales y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Desde el pasillo, podía escuchar el golpeteo que continuaba dentro. No sabía qué hacer. Todo lo que había aprendido en años de trabajo no tenía sentido frente a lo que estaba ocurriendo. Decidí llamar a la policía, pero cuando regresé para verificar el cuerpo, todo estaba en silencio. Abrí la puerta lentamente y lo que vi me dejó paralizada. El cuerpo de Ángela ya no estaba en la mesa. En su lugar, solo quedaba una marca quemada en la superficie metálica, un pentagrama idéntico al que había en su abdomen. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, y el humo que había visto antes ahora se acumulaba en una esquina de la sala, formando una figura vaga, casi humana. No pude moverme, no pude respirar. Todo lo que quería era salir de ahí. No sé cómo lo hice, pero logré correr hasta el vestíbulo y salir del edificio. Pasé el resto de la noche en mi auto, incapaz de regresar. Al día siguiente, cuando llegaron mis compañeros, no había ninguna evidencia de lo que había ocurrido. El cuerpo de Ángela había desaparecido por completo y nadie supo explicarme cómo o por qué. Desde esa noche, evito quedarme sola en la morgue. A veces, durante los turnos nocturnos, mis compañeros dicen que sienten un aroma extraño o que escuchan golpes lejanos en las paredes. Yo no les digo nada, pero sé que Ángela dejó algo en ese lugar. Algo que nunca se fue. El espíritu en la morgue. Algunos trabajos te llevan a enfrentar la muerte de una manera tan directa que terminas viéndola como algo completamente mundano. Así era para mí. Mi nombre es Lucía y trabajo en una morgue del IMSS en Guadalajara. No había lugar para creencias sobrenaturales en mi vida y menos en mi trabajo. Siempre fui práctica y escéptica, alguien que necesitaba pruebas para creer en algo más allá de lo tangible. Pero todo eso cambió una noche que me demostró que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que te persiguen incluso cuando tratas de olvidarlas. Era un martes cualquiera. Había sido un día largo, lleno de trámites y papeleo, y el turno de noche no prometía nada emocionante. La morgue estaba más silenciosa de lo normal. Por lo general, el bullicio del hospital se filtra a nuestro espacio, pero esa noche apenas se escuchaba el eco lejano de pasos en los pasillos superiores. La calma era casi absoluta. Yo estaba sola, algo que no era inusual en los turnos nocturnos. La mayoría de mis compañeros preferían evitar las guardias nocturnas, pero a mí no me molestaban. El silencio me permitía concentrarme en mis tareas, limpiar, organizar documentos y preparar los cuerpos que debían ser entregados al día siguiente. Esa noche había algo que rompía la monotonía. Uno de los cuerpos que nos habían enviado tenía una historia que había corrido como pólvora por el hospital. Se trataba de José Garibay, un hombre que había aterrorizado a la ciudad durante meses con una serie de asesinatos brutales. Los periódicos lo llamaban el sacerdote del abismo, un apodo que no entendí del todo hasta que leí su expediente. Según la policía, José se dedicaba a realizar rituales satánicos con sus víctimas, dejando símbolos tallados en sus cuerpos y restos quemados en cada escena del crimen. Su última víctima fue una mujer joven que trabajaba como enfermera. Cuando lo encontraron, estaba en su apartamento, rodeado de velas negras y un altar improvisado lleno de figuras grotescas. El cuerpo de José había llegado esa misma tarde. La causa de su muerte era simple: suicidio. Lo encontraron colgado de una cuerda en su celda, como si hubiera querido escapar del juicio que lo esperaba. Había algo inquietante en su cadáver, aunque no supe qué era al principio. Tenía una expresión que no se correspondía con alguien que había muerto asfixiado. Sus ojos, abiertos, parecían fijos en algo más allá de esta realidad, y sus labios estaban curvados en una mueca que no era ni una sonrisa ni un gesto de dolor. Era como si hubiera visto algo antes de morir, algo que lo dejó atrapado en esa expresión. El cuerpo estaba colocado en una de las camillas de metal en el pasillo principal. Había decidido dejarlo ahí hasta la mañana siguiente, ya que no había prisa por procesarlo. Después de todo, no tenía familiares que vinieran a reclamarlo.
Me concentré en mis tareas, limpiando y organizando herramientas, tratando de no pensar demasiado en la historia que acompañaba a ese cuerpo. Había trabajado con muchos cadáveres antes y ninguno me había afectado. Pero esa noche, algo era diferente. Cerca de la medianoche, mientras trapeaba el suelo del pasillo, algo captó mi atención. La camilla de José, que estaba estacionada junto a la pared, comenzó a moverse. Al principio pensé que la inclinación del piso o algún movimiento en el edificio la había empujado, pero no era un simple deslizamiento. La camilla avanzó en línea recta, como si alguien la estuviera empujando con firmeza. Me quedé inmóvil, observando cómo se desplazaba lentamente hacia el final del pasillo. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Quizás había dejado mal puestos los frenos de las ruedas, o tal vez había una corriente de aire que no noté. Me acerqué a la camilla para revisarla. Los frenos estaban perfectamente colocados y el aire en el pasillo era completamente estático. La empujé de regreso a su lugar y me aseguré de bloquear las ruedas. Me repetí que era solo mi imaginación y continué con mi trabajo. Sin embargo, esa sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que pasaba cerca de la camilla, sentía un extraño peso en el aire, como si algo invisible la rodeara. Decidí ignorarlo y me refugié en la oficina para revisar el registro de cuerpos en la computadora. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más ocurriera. Un ruido metálico rompió el silencio. Era leve, como el sonido de ruedas deslizándose sobre el suelo de cerámica. Salí de la oficina y ahí estaba nuevamente. La camilla se movía por el pasillo, más rápido esta vez, como si alguien la empujara con fuerza. Pero lo más aterrador no era el movimiento, era la dirección en la que iba. La camilla se dirigía directamente a la sala de autopsias. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía el rastro de la camilla, que ya había desaparecido dentro de la sala. Al entrar, el cuarto estaba completamente vacío. La camilla estaba en el centro, perfectamente alineada con la mesa de autopsias. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, como si algo estuviera interfiriendo con la energía del lugar. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver lo que había ocurrido para convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me dirigí a la sala de monitoreo y retrocedí la grabación hasta el momento en que había visto moverse la camilla por primera vez. Lo que vi me dejó helada. En la pantalla, la camilla avanzaba por el pasillo exactamente como lo recordaba. Pero no estaba sola. Detrás de ella, había una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. No llevaba bata ni uniforme, su ropa parecía vieja, desgastada, como si no perteneciera a este tiempo. Estaba empujando la camilla con calma, pero lo más aterrador era que su rostro no se veía. Era solo una mancha oscura donde deberían estar sus rasgos, como si la cámara no pudiera capturarlo. Lo más extraño fue lo que ocurrió al final del pasillo. Justo antes de entrar en la sala de autopsias, la figura se detuvo y giró ligeramente hacia la cámara. No podía distinguir sus ojos, pero sentí como si estuviera mirando directamente a mí, incluso a través de la pantalla. Luego desapareció, simplemente se desvaneció, y la camilla continuó moviéndose sola. Mi respiración se volvió pesada mientras trataba de encontrar una explicación. Revisé el resto de las grabaciones, pero no había rastro de nadie entrando o saliendo del edificio. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era la única persona en la morgue esa noche. Regresé al pasillo, intentando reunir el valor para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. La camilla seguía en la sala de autopsias, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado el video. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que no podía ignorar. El cuerpo de José estaba cubierto con una sábana blanca, pero había algo diferente. El aire a su alrededor se sentía más frío, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible. Quité la sábana y entonces lo vi. Sobre su pecho, alguien había dibujado un símbolo con algo oscuro, tal vez cenizas o tierra. Era un círculo con líneas y figuras que no reconocía, pero que parecían parte de un lenguaje antiguo. No había forma de que ese símbolo hubiera estado ahí antes. Lo habría notado cuando recibí el cuerpo.
Esa noche, no pude quedarme más tiempo. Cerré la morgue y me fui a casa, pero lo que ocurrió me persiguió durante semanas. Nadie más reportó cosas extrañas, pero yo sabía lo que había visto. El cuerpo de José Garibay nunca fue reclamado, y lo incineraron pocos días después. Pero en las noches de turno, a veces pienso en esa camilla moviéndose sola, en esa figura empujándola, y no puedo evitar preguntarme si algo de él aún sigue aquí, buscando terminar un ritual que dejó incompleto. El cuerpo que despertó. Hay trabajos que desafían lo que uno entiende como normal. Lo que me pasó no es algo que pueda olvidar, ni siquiera si lo intento. Mi nombre es Julia, soy técnico forense y he trabajado en la morgue de Veracruz por casi 8 años. Podría decirte que me acostumbré a todo, al olor metálico de la sangre, al frío que parece calarte los huesos y a las historias que los cuerpos traen consigo. Siempre había pensado que la muerte era lo único absoluto, lo único que no dejaba lugar para sorpresas. Pero eso fue antes de esa noche. Antes de que uno de ellos, de forma imposible, volviera. Era miércoles y la ciudad había tenido uno de esos días caóticos en los que parecía que todo el mundo estaba de mal humor. Yo estaba a punto de terminar mi turno, deseando salir y olvidarme de la pila de papeleo que me esperaba en la oficina. Había sido una jornada tranquila, algo poco común en una morgue, pero no me quejaba. Habíamos procesado 3 cuerpos esa tarde y, a las 9:30 de la noche, llegó el último del día. Un hombre que, según el reporte policial, había sido encontrado muerto en una pensión. Todo apuntaba a que se trataba de una sobredosis. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro hinchado por la descomposición temprana. Cuando lo recibí, lo llevé directamente a la sala de autopsias. No había nada particularmente extraño en él, salvo que su expresión parecía tensa. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera muerto tratando de decir algo. Algo en su rostro me incomodó, pero me obligué a ignorarlo. Había visto peores casos. Lo coloqué sobre la mesa de acero y me dispuse a iniciar la inspección preliminar. El cuarto estaba silencioso, excepto por el zumbido bajo de los refrigeradores donde descansaban los otros cuerpos. Encendí las luces fluorescentes que iluminaban la mesa con un resplandor frío y me puse los guantes. Mientras revisaba su cuerpo, noté algo curioso. En la parte interna de su brazo derecho, tenía marcas que parecían cicatrices viejas, pero no eran líneas normales. Eran símbolos, como una escritura que no reconocía, grabados profundamente en su piel. Eran perfectos, demasiado precisos para haber sido hechos accidentalmente. No estaban en el reporte inicial, lo cual ya era raro. Pero no era mi trabajo cuestionar eso, solo debía registrar lo que veía. Continué con el procedimiento. Abrí su tórax para examinar los órganos, buscando confirmar la causa de muerte. El olor de la descomposición temprana era intenso, pero familiar. Todo parecía apuntar a una sobredosis, como decía el informe preliminar. Sin embargo, cuando llegué a su corazón, me detuve. Era como si algo lo rodeara, como una capa oscura pegada a él, una sustancia viscosa que nunca había visto antes en un cuerpo humano. No era sangre coagulada, no era ningún fluido que reconociera. Era algo más, algo que parecía vivo. Me estremecí, pero intenté no darle demasiada importancia. Quizá era algún químico en su sistema, algún efecto de las drogas que había consumido. Cuando terminé la inspección, tomé las muestras necesarias y dejé su cuerpo sobre la mesa, listo para ser trasladado al refrigerador. Pero antes de hacerlo, fui a la oficina para completar los registros en el sistema. Estuve fuera de la sala unos 15 minutos, no más. Cuando regresé, sentí que algo estaba diferente. No podía explicarlo, pero la atmósfera en el cuarto había cambiado. El aire se sentía más pesado y el zumbido de los refrigeradores parecía haberse silenciado. Al entrar, lo vi. El cuerpo del hombre ya no estaba acostado como lo había dejado. Ahora estaba sentado, con los brazos rígidos a los costados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Mis piernas se detuvieron en seco y por un instante no pude respirar.
No era un espasmo nervioso, no era uno de esos movimientos post-mortem que a veces ocurren. Esto era otra cosa. Su espalda estaba recta, como si hubiera decidido sentarse por voluntad propia. Lo peor fue su cabeza. Giró lentamente hacia mí y entonces lo vi, sus ojos estaban abiertos, fijos en los míos. No era una mirada vacía como la de los cadáveres. Era consciente, como si estuviera viendo más allá de mi rostro, más allá del cuarto. Su mandíbula temblaba ligeramente y entonces lo hizo, murmuró algo. No entendí lo que dijo. Su voz era baja, gorgoteante, como si sus cuerdas vocales estuvieran destrozadas. Fue un sonido que no pertenecía a un cuerpo sin vida. No sabía si mi mente estaba tratando de protegerme o si simplemente era incapaz de procesar lo que escuchaba. Todo mi cuerpo se paralizó y no podía apartar la vista de él. Lo vi mover los labios una vez más, pero esta vez no salió ningún sonido. Solo un silencio abrumador que me envolvió por completo. De repente, su cuerpo se desplomó. Cayó de espaldas sobre la mesa con un golpe seco, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Corrí hacia la puerta, incapaz de seguir ahí dentro. Mi respiración era rápida, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la sala, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, lo hice con la mano temblorosa en el interruptor de las luces. Encendí todas las lámparas del cuarto y me acerqué al cuerpo con cuidado. Ahora estaba en la misma posición en la que lo había dejado antes, acostado, inmóvil. Pero había algo diferente. En su pecho, justo sobre la incisión que había hecho, había una palabra escrita. No estaba allí antes. Era una palabra hecha de esa misma sustancia viscosa que había encontrado alrededor de su corazón. Apenas podía leerla, pero al enfocarme, entendí lo que decía: vuelve. Me alejé de inmediato. Cerré el cuarto con llave y llamé al encargado del turno matutino. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba salir antes de tiempo. Nunca mencioné lo que había ocurrido, ni a él ni a nadie. Esa noche, me fui a casa con la sensación de que algo me estaba observando, algo que había dejado de pertenecer a este mundo pero que, de alguna forma, aún tenía poder sobre él. Durante semanas, tuve pesadillas. Soñaba con ese hombre, con sus ojos abiertos y su voz rota. En algunos sueños, lograba entender lo que decía, pero siempre despertaba antes de poder recordarlo. Dejé de trabajar en la morgue poco después. No pude seguir enfrentándome a la muerte después de haber visto algo que rompía todas las reglas de la biología, de la lógica, de la realidad misma. No sé quién era ese hombre ni qué significaban los símbolos en su piel. Tampoco sé por qué volvió a moverse, a mirarme, a intentar hablar. Pero hay una cosa que sé con certeza: la muerte no siempre es el final. Y a veces, lo que viene después es mucho peor. El niño en el horno. Algunas noches te persiguen por el resto de tu vida. A veces pienso que hay lugares que no están hechos para ser habitados por los vivos, espacios donde la muerte ha dejado una marca tan profunda que jamás desaparece. Mi nombre es Marco, y aunque han pasado 15 años desde aquella noche en el crematorio de Los Ángeles, todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. No importa cuántas veces lo analice o lo repase en mi mente, nunca he podido darle una explicación que no me haga cuestionar mi propia cordura. El crematorio donde trabajaba no tenía nada especial. Era uno de esos edificios fríos y funcionales, situado al borde de la ciudad, justo en la línea donde terminan las casas y comienza el silencio de los terrenos vacíos. Yo llevaba poco tiempo trabajando allí. El trabajo era simple, rutinario. No era algo que muchos quisieran hacer, pero me pagaban bien y no me importaba lidiar con lo que otros evitaban. La muerte nunca me había asustado. Era un trabajo, como cualquier otro. Hasta esa noche. Todo comenzó como un día normal. Llegué al crematorio en la tarde, saludé a mi compañero, Richard, y comenzamos a revisar la lista de tareas. Esa noche, teníamos varios cuerpos por procesar, pero había uno en particular que llamó mi atención: un niño.
Siempre es más difícil con los niños. No importa qué tan acostumbrado estés, ver ese tipo de cosas te deja un vacío que no puedes ignorar. El cuerpo del niño había llegado esa misma mañana. No había mucha información, solo un nombre y una fecha de defunción. Según los documentos, el niño había muerto por causas naturales, pero había algo en su semblante que no me dejaba tranquilo, una expresión que parecía incompleta. Pasadas las 9 de la noche, Richard y yo comenzamos el proceso con los cuerpos más antiguos. El crematorio estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del horno y el ruido ocasional de las herramientas. En ese momento, todo parecía normal. Pero cuando llegó el turno del niño, las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo que Richard fue el primero en notar algo extraño. Justo cuando colocamos el cuerpo en la camilla para trasladarlo al horno, me miró, pero no dijo nada. Su expresión me pareció extraña, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Pensé que quizá estaba incómodo por la situación. Después de todo, no era común lidiar con cuerpos tan jóvenes. Sin embargo, continuamos. Pusimos el cuerpo en el horno y activamos el sistema, como lo hacíamos siempre. Entonces, lo escuché. Un sonido, tan leve al principio que pensé que lo había imaginado. Era un gemido, pero no cualquier gemido, era el llanto de un niño. Sentí como la sangre se me detenía por un instante. No podía ser. Miré a Richard, esperando que él también lo hubiera notado, y su rostro confirmó mis peores temores. Él también lo escuchaba. Ambos nos quedamos inmóviles, intentando racionalizar lo que ocurría. El sonido parecía venir del horno. No podía ser posible. La temperatura dentro del horno superaba los 1000 grados, nada podría sobrevivir ahí. Pero el llanto seguía, constante, agudo, lleno de desesperación. Apagué el horno de inmediato y abrí la puerta. El calor era insoportable, pero no importaba. Revisamos el interior, esperando encontrar algún fallo en el sistema, algo que explicara ese ruido. Pero no había nada. Todo estaba en orden. El cuerpo del niño seguía allí, envuelto en llamas, comenzando a convertirse en cenizas. Sin embargo, el sonido no cesaba. Se sentía como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intenté calmarme. Quizá era un problema técnico, un ruido generado por la maquinaria. Sí, tenía que ser eso. Pero entonces noté algo que me hizo dudar aún más. Las paredes del horno, normalmente cubiertas de residuos de ceniza, tenían algo extraño. Había marcas. Al principio pensé que eran grietas o manchas provocadas por el calor, pero cuando las miré de cerca, me di cuenta de que parecían dibujos. Eran figuras, como las que haría un niño con crayones. Casas, árboles, un sol sonriente. Era imposible, pero ahí estaban. Le dije a Rachel que verificáramos las cámaras de seguridad. Quizá habíamos dejado entrar algo o alguien, aunque no sabía exactamente qué buscábamos. Mientras revisábamos las grabaciones, algo llamó nuestra atención. En el momento exacto en que encendimos el horno con el cuerpo del niño, las luces de la sala parpadearon brevemente. Eso no era lo extraño. Lo que nos dejó helados fue lo que ocurrió después. En la pantalla, mientras Richard y yo estábamos de espaldas al horno, se veía una sombra. No era nuestra, ni podía serlo. Era pequeña, del tamaño de un niño. Se movió lentamente hacia el horno y luego desapareció. Richard comenzó a entrar en pánico. Nunca lo había visto así. Quería irse, abandonar el lugar y no volver jamás. Yo traté de mantenerme tranquilo. Alguien tenía que quedarse para terminar el turno. Lo convencí de que revisáramos los registros del niño. Quizá había algo que no nos habían dicho. Buscamos en los archivos, pero no había mucho. Solo un acta de defunción que mencionaba una muerte natural. Sin embargo, algo llamó mi atención. El cuerpo había sido traído por una funeraria privada, una de esas pequeñas empresas que trabajan al margen de los grandes servicios. Decidí buscar el nombre en internet y lo que encontré fue inquietante.
La funeraria había estado involucrada en varias investigaciones por irregularidades, incluyendo acusaciones de encubrir muertes sospechosas. Volvimos al horno y, para nuestra sorpresa, el llanto había cesado. Era como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, las marcas en las paredes seguían visibles y había algo más. Entre las cenizas había un pequeño objeto, algo que jamás debería haber sobrevivido al fuego, un pequeño juguete de plástico. Era un auto, desgastado y derretido por el calor, pero reconocible. Lo tomé con cuidado, tratando de entender cómo era posible. El cuerpo del niño había sido cremado junto con sus pertenencias, pero algo como eso debería haberse desintegrado completamente. Richard no aguantó más. Dijo que se iría, que no podía seguir ahí. Intenté convencerlo de que se quedara, pero no sirvió de nada. Me dejó solo en el crematorio, con el auto en la mano y demasiadas preguntas sin respuesta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas en las paredes, las figuras infantiles dibujadas en el horno. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, noté que algo había cambiado. El horno estaba apagado, pero las marcas habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Incluso el auto de juguete había desaparecido del lugar donde lo había dejado. Intenté olvidar lo ocurrido, pero no pude. Durante semanas, soñé con el niño, con su rostro inexpresivo, con el llanto que parecía venir de otro lugar, de un espacio donde las reglas del mundo ya no aplican. Investigué más sobre su familia, pero no encontré nada concluyente. Era como si su existencia entera estuviera envuelta en un misterio que nadie quería resolver. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un niño llorando, siento que el tiempo se detiene. No importa dónde esté, esa sensación regresa, como si algo o alguien tratara de recordarme que lo que ocurrió esa noche no fue un error, ni una casualidad. Algunos dicen que ciertos lugares retienen las emociones de quienes pasaron por ellos, que la muerte deja una huella que a veces se niega a desaparecer. Yo no sé qué pasó exactamente en el crematorio de Los Ángeles hace 15 años. Pero sé que no fue normal. Y aunque me he alejado de ese lugar, hay noches en las que me despierto con la certeza de que ese niño nunca se fue del todo. El grito en el horno. A veces, el trabajo que elegimos termina definiendo quiénes somos. No sé si fue eso lo que ocurrió conmigo, pero sé que los 5 años que trabajé en el crematorio de Puebla dejaron una marca que no desaparecerá nunca. No se la deseo a nadie. Mi nombre es Roberto, y aunque la muerte era un tema constante en mi día a día, nunca llegué a acostumbrarme del todo. Te acostumbras a los olores, a las sombras de las noches largas y a las historias que acompañan a los cuerpos que llegan. Pero lo que ocurrió esa noche no tenía explicación, ni siquiera dentro de las reglas de un mundo tan oscuro como el nuestro. Eran las 10:30 de la noche de un viernes cualquiera. Mi compañero Jorge y yo éramos los únicos en el crematorio esa noche. Llevábamos un turno tranquilo, el tipo de noche en la que solo quieres que el tiempo pase rápido. Habíamos procesado ya 3 cuerpos sin incidentes y nos quedaba solo uno más antes de apagar las máquinas e irnos a casa. Recuerdo que el último cuerpo llegó tarde, casi a última hora. Era el de una mujer, y tan pronto vi los documentos, algo me pareció raro. Había muerto de forma violenta, víctima de un asesinato brutal. La foto del expediente mostraba un rostro lleno de hematomas y cortes, aunque parecía que en vida había sido una mujer hermosa. La policía había dejado el cadáver con prisas, alegando que el caso ya estaba cerrado, pero por algún motivo sentí que ese cierre era más un intento de deshacerse de algo que no querían seguir viendo. Había algo extraño en todo esto, pero no le di demasiada importancia. Aprendes a no hacer demasiadas preguntas. Nos preparamos para iniciar el proceso de cremación, siguiendo el protocolo como siempre. Jorge y yo nos movíamos en sincronía, como lo hacíamos desde hace años. Él revisaba las temperaturas del horno mientras yo colocaba el cuerpo en la camilla y lo llevaba a la sala principal. El horno estaba encendido, rugiendo con su calor habitual. El cuerpo entró en el interior del horno con la misma precisión de siempre.
Jorge cerró la puerta con un golpe firme y activó el proceso, mientras yo anotaba la hora en el registro. Todo estaba en calma. O al menos eso parecía. Pasaron unos segundos y, de repente, un sonido desgarrador rompió el silencio de la sala. Un grito. Fue tan fuerte, tan crudo, que por un momento pensé que alguien más estaba en el edificio. Mi primer instinto fue mirar a Jorge, y cuando lo hice, su rostro pálido me confirmó que él también lo había oído. El sonido venía del horno. Era imposible, pero ahí estaba, un grito que parecía cargado de puro dolor y furia. El grito duró unos segundos que se sintieron interminables, y luego cesó tan de repente como había comenzado. La sala quedó en completo silencio, excepto por el zumbido del horno, que continuaba funcionando como si nada hubiera pasado. Jorge intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Nos quedamos allí, mirando el horno como si esperáramos que algo más ocurriera. Pero no terminó ahí. Apenas empezábamos a procesar lo que habíamos escuchado cuando el horno comenzó a temblar. Nunca había visto algo así. Las puertas del horno, hechas de grueso metal, vibraban como si alguien estuviera golpeándolas desde adentro con una fuerza sobrehumana. Las luces de la sala parpadearon, y por un momento pensé que todo el sistema eléctrico iba a colapsar. Jorge retrocedió, tropezando con una de las mesas, mientras yo me acercaba al panel de control para apagar la máquina. Sin embargo, los botones no respondían. Era como si el horno tuviera vida propia. Finalmente, después de unos segundos de caos, todo se detuvo. El horno dejó de temblar, las luces se estabilizaron y el ruido cesó por completo. Sin embargo, la sala no volvió a sentirse igual. Había algo diferente en el aire, una densidad extraña que no podía explicar. Me acerqué lentamente al horno, esperando que el sistema hubiera registrado algún fallo técnico que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Pero no había nada. Todo estaba en perfecto orden, como si el grito y los temblores hubieran sido producto de nuestra imaginación. Jorge no quiso quedarse más tiempo. Me dijo que iba a salir a fumar un cigarrillo para calmarse, y lo dejé ir. Yo, por mi parte, decidí revisar las cámaras de seguridad. Si había algo extraño en el edificio, las cámaras lo habrían captado. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones, no vi nada fuera de lo común. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Durante el momento en que el grito ocurrió, las cámaras no registraron nada. Las imágenes simplemente se congelaron durante unos segundos, como si el tiempo hubiera hecho una pausa. Regresé al cuarto del horno para terminar el procedimiento. Jorge aún no había vuelto, pero quería acabar con todo de una vez. Abrí la puerta del horno para inspeccionar el interior, y lo que vi me dejó sin palabras. Las cenizas no tenían el color grisáceo habitual. Eran negras, completamente negras, como si hubieran sido carbonizadas más allá de lo normal. Y entre las cenizas había algo que no debería estar allí, un anillo. Era pequeño, plateado, con un grabado que no reconocí. Lo tomé con cuidado, examinándolo de cerca. No había ninguna razón para que algo así hubiera sobrevivido al proceso de cremación. El horno opera a temperaturas lo suficientemente altas como para desintegrar incluso los metales más resistentes. Mientras sostenía el anillo, sentí algo. No era físico, pero era tan real como cualquier sensación. Era como si algo o alguien estuviera observándome, esperando que hiciera algo con ese objeto. Dejé el anillo sobre una de las mesas y cerré la puerta del horno de golpe, como si eso pudiera detener lo que sea que estuviera ocurriendo. Jorge regresó poco después, pero no hablamos más de lo sucedido. Ambos queríamos irnos a casa lo más rápido posible. Sin embargo, cuando salimos del crematorio, noté algo extraño. Las luces del edificio, que siempre permanecían encendidas durante la noche, parpadearon por última vez antes de apagarse por completo, dejándonos en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el anillo, las cenizas negras y la puerta del horno temblando como si estuviera viva. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, lo primero que hice fue buscar el anillo en la mesa donde lo había dejado. Pero ya no estaba allí.
Pregunté a Jorge si lo había movido, pero me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Durante las semanas siguientes, las cosas en el crematorio no volvieron a la normalidad. Las luces parpadeaban constantemente, los equipos fallaban sin razón aparente y varios empleados comenzaron a reportar ruidos extraños durante sus turnos. Algunos incluso decían haber visto sombras moviéndose en los pasillos, aunque nunca hubo pruebas concretas. Uno de los empleados más antiguos renunció sin previo aviso, diciendo que algo oscuro había tomado el control del lugar. Finalmente, después de meses de incidentes inexplicables, el crematorio cerró sus puertas. La empresa alegó problemas financieros, pero los que trabajábamos allí sabíamos la verdad. Algo había entrado en ese horno la noche en que cremamos el cuerpo de aquella mujer, algo que no pertenecía a este mundo. No sé qué era, ni por qué ocurrió, pero sé que jamás podré olvidarlo. Hoy en día, evito pasar por el lugar donde estaba el crematorio. El edificio sigue abandonado, cubierto de grafitis y rodeado de maleza. A veces escucho historias de personas que dicen haber visto luces parpadear en el interior durante la noche o ruidos que no pueden explicar. No sé si son reales, pero una cosa es segura, algo ocurrió allí, algo que nunca debería haber sido despertado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, esto nos ayudará mucho a crecer, nos vemos el próximo video.